El sol brillaba con intensidad sobre los jardines decorados para la boda de Valeria, como si la naturaleza misma celebrara aquel día que ella había esperado durante años. Las flores blancas y rosas alineaban el camino hacia el altar, mientras los invitados, elegantemente vestidos, tomaban asiento y murmuraban con emoción por lo que se presumía sería un día perfecto. Valeria caminaba con paso firme, pero su corazón palpitaba con un torbellino de emociones. Felicidad, nerviosismo y, sin que ella misma lo supiera, una inquietud que parecía rozar su conciencia. Desde el primer momento, la boda había sido planeada hasta el más mínimo detalle. Cada invitación, cada arreglo floral, cada canción estaba pensada para que fuera un día memorable. Sin embargo, incluso entre tanta perfección, había algo que el destino aún no había revelado: la verdadera prueba de su amor y de lo que significaba entregar su vida a alguien. Valeria estaba a punto de decir sí a Alejandro, un hombre amable, exitoso y conocido por todos como su prometido, pero su corazón aún llevaba cicatrices de un amor pasado que creía olvidado. Mientras la ceremonia avanzaba, los invitados no podían dejar de notar la tensión en la sonrisa de Valeria. Cada movimiento de su cuerpo, cada parpadeo y cada suspiro mostraban un ligero temblor, como si una fuerza invisible la llamara desde el pasado. Alejandro, inconsciente de esos pensamientos, la miraba con ternura y orgullo, convencido de que la mujer frente a él era completamente suya, sin imaginar que el destino estaba a punto de irrumpir de manera inesperada. Cuando el oficiante pronunció las primeras palabras, un sonido distante irrumpió en la atmósfera solemne. Pasos firmes sobre la hierba. Nadie sabía de dónde venían, pero la presencia que los producía era imposible de ignorar. Valeria giró la cabeza y lo vio. Daniel, su primer amor, aquel que había perdido no por falta de cariño sino por circunstancias que los habían separado, estaba parado al final del pasillo, impecable, con un traje blanco que lo hacía resplandecer bajo el sol. El silencio se apoderó del lugar. Los invitados contuvieron la respiración, y Valeria sintió como su mundo se detenía por un instante. Todo en Daniel evocaba recuerdos que ella creía enterrados: la primera vez que la había hecho reír hasta llorar, la promesa de amor que habían compartido bajo la lluvia, los planes que habían hecho para un futuro que jamás se cumplió. Ahora estaba allí, no como invitado, sino con una determinación que dejaba claro que no había venido a presenciar, sino a reclamar lo que el destino había separado injustamente. Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados, mezclándose con el latido acelerado de Valeria. Alejandro se tensó, notando la mirada fija de Valeria en Daniel y el desconcierto en su propio rostro. Intentó hablarle, pero las palabras quedaron atrapadas en su garganta. Todo lo que sentía era confusión y una ligera amenaza que no podía ignorar. Valeria, por su parte, sentía que cada segundo que pasaba aumentaba la intensidad de sus emociones. El amor que creía cerrado en un capítulo del pasado estaba vivo, latiendo con más fuerza que nunca, recordándole que algunas pasiones nunca desaparecen. Daniel dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia Valeria con una expresión que mezclaba dolor, esperanza y amor inquebrantable. Su voz, firme pero cargada de emoción, rompió el silencio. Valeria, he esperado demasiado tiempo para perderte otra vez. Un suspiro colectivo recorrió a los invitados. El corazón de Valeria latía con fuerza descontrolada, y lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. La ceremonia que debía ser perfecta se había transformado en un momento de revelación, un enfrentamiento entre el pasado y el presente, entre lo que se esperaba y lo que la vida realmente le ofrecía. Valeria tuvo que tomar una decisión que nunca había anticipado: seguir con lo que había planeado o escuchar a su corazón, que le pedía a gritos volver a un amor que nunca se apagó. Valeria se quedó paralizada, mirando las manos extendidas de Daniel y luego a los ojos llenos de expectativa de Alejandro. La multitud contenía la respiración. Todo a su alrededor parecía haberse ralentizado. Los pétalos de rosa flotando en el aire, el murmullo de los invitados y la brisa cálida que acariciaba su rostro. Su mente recorría cada recuerdo con Daniel,
cada promesa que habían hecho y cada momento que habían compartido antes de la separación forzada por la vida. Daniel avanzó unos pasos más, sus movimientos llenos de decisión y sinceridad. Alejandro, intentando mantenerse firme, se colocó junto a Valeria, pero incluso él notaba que la conexión entre Valeria y Daniel era palpable, como si el tiempo hubiera retrocedido y las heridas del pasado comenzaran a sanar frente a todos. Valeria sentía su corazón dividido, pero por primera vez en mucho tiempo, una certeza emergía. Lo que sentía por Daniel no era nostalgia, sino un amor profundo, vivo y verdadero. Los invitados comenzaron a susurrar entre sí, incapaces de apartar la mirada de aquella escena cargada de drama y emoción. Los padres de Valeria, al ver la intensidad de la situación, intercambiaron miradas preocupadas, comprendiendo que el destino estaba jugando un papel inesperado. Pero Valeria no podía escuchar nada más que los latidos de su corazón y la voz de Daniel, que parecía resonar dentro de su alma. Sé que esto no es fácil, pero te necesito. No quiero perderte otra vez. Valeria cerró los ojos por un instante, recordando cada sacrificio, cada despedida y cada instante de espera. Sabía que la decisión que tomara definiría no solo la ceremonia de ese día, sino su vida entera. Su mente trataba de procesar los años de amor perdido, mientras su corazón le gritaba que no podía ignorar a Daniel. Por primera vez, comprendió que el amor verdadero no conoce horarios, reglas ni contratos. Simplemente aparece cuando menos se espera, pero justo cuando más se necesita. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Valeria respiró hondo y dio un paso hacia Daniel, tomando su mano con una mezcla de fuerza y vulnerabilidad. Alejandro, aunque herido, comprendió en ese instante que no podía competir con un amor que había sobrevivido al tiempo y la distancia. La multitud quedó en silencio absoluto, observando cómo Valeria y Daniel se miraban a los ojos, conectando de una manera que ningún plan de bodas ni protocolo podría interrumpir. Daniel la sostuvo con ternura y le susurró al oído: «Hoy no solo te he encontrado mi hogar». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valeria, pero esta vez eran lágrimas de liberación, alegría y amor verdadero. Alejandro, con dignidad, asintió y dio un paso atrás, permitiendo que la historia siguiera su curso natural. La tensión en el aire se convirtió en un momento de redención. Valeria estaba eligiendo su felicidad, su corazón y el amor que nunca la había abandonado. Mientras la ceremonia improvisada continuaba bajo la mirada atónita de los invitados, la brisa movía los pétalos y el sol brillaba sobre ellos como bendiciendo aquel momento. Valeria y Daniel se tomaron las manos con firmeza, sabiendo que cada obstáculo que habían enfrentado los había llevado hasta este instante. No era solo una boda, era la culminación de un amor que desafió al tiempo, la distancia y las expectativas de los demás. Después de que Valeria tomó la mano de Daniel, un silencio pesado llenó el jardín, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar la magnitud del momento. Cada invitado contenía la respiración, incapaz de apartar la mirada. Los murmullos se apagaron por completo, sustituidos por un respeto silencioso hacia el poder de un amor que se había mantenido intacto a pesar de los años. Daniel miró a Valeria con una intensidad que casi podía tocarse, y ella, con lágrimas que resbalaban por sus mejillas, se permitió sentir algo que había reprimido durante demasiado tiempo: la seguridad de que estaba exactamente donde debía estar. La conexión entre ellos era innegable, como si el destino los hubiera guiado de nuevo al mismo punto, asegurándose de que no se separaran otra vez. Alejandro, por su parte, mantenía una expresión de desconcierto y resignación. Aunque había amado a Valeria, comprendía que un amor tan profundo y persistente como el de Daniel no podía ser ignorado ni superado por ningún compromiso reciente. Con un gesto silencioso, retrocedió unos pasos, permitiendo que la verdadera historia de amor se desarrollara frente a todos. Aún así, sus ojos mostraban la tristeza de un hombre que estaba perdiendo a la mujer que amaba, pero que, al menos, reconocía la verdad de su corazón. Valeria y Daniel comenzaron a caminar juntos hacia el altar improvisado que había quedado abierto por la tensión del momento.
Cada paso que daban parecía llenar el aire con electricidad, y los pétalos de rosa que caían alrededor de ellos se convirtieron en testigos silenciosos de la redención de un amor que se negaba a desaparecer. La multitud contenía la respiración mientras los veía acercarse, cada invitado sintiendo la emoción que emanaba de aquella pareja. «Valeria», dijo Daniel, con su voz cargada de emoción. «Cada día sin ti fue un recordatorio de lo que realmente importa. No podía dejar que nuestra historia terminara así, sin luchar, sin intentarlo de nuevo». Ella asintió, sin poder encontrar palabras, dejando que su corazón hablara por ella. En ese momento, comprendió que todas las dudas, los miedos y los años de separación habían sido solo pruebas necesarias para que ambos valoraran lo que tenían. Sus manos se entrelazaron con fuerza, y una sensación de paz inundó a ambos, como si finalmente el universo hubiera reconocido su derecho a estar juntos. Los invitados, testigos de un momento que superaba cualquier planificación, comenzaron a aplaudir suavemente, mientras otros se secaban lágrimas que no podían evitar. La boda, tal como se había concebido, ya no importaba. Lo que importaba era la autenticidad de un amor que se había enfrentado a todo y había triunfado. Valeria y Daniel estaban listos para prometerse no solo amor, sino un compromiso con la vida compartida, con la certeza de que esta vez nada ni nadie podría separarlos. Cuando finalmente pronunciaron sus votos, las palabras fluyeron con sinceridad y pasión, cada frase un reflejo del tiempo que habían pasado separados, cada palabra un recordatorio de que el verdadero amor puede superar cualquier obstáculo. Daniel habló primero, prometiendo protegerla, respetarla y amarla eternamente, mientras Valeria, con la voz temblorosa de emoción, respondía con la misma intensidad, declarando que su corazón nunca había olvidado su nombre. Al final, cuando sus labios se encontraron en un beso que sellaba su unión, el jardín estalló en aplausos y vítores. Pero lo más importante no era la reacción de los invitados, sino la sensación que ambos compartieron, un alivio profundo, un amor que finalmente había regresado a casa. Después del beso, Valeria y Daniel permanecieron abrazados, permitiendo que la emoción los envolviera por completo. Cada mirada que se cruzaban era un recordatorio de todo lo que habían superado, y de cómo un amor verdadero nunca se desvanece, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La brisa movía los vestidos y los trajes con suavidad, como si el mundo mismo celebrara la unión de dos almas destinadas a encontrarse. Alejandro, todavía presente, observaba la escena con una mezcla de tristeza y respeto. Había llegado a entender que el amor no se puede forzar ni manipular, y aunque le doliera, se dio cuenta de que Valeria pertenecía a otro. Con dignidad, se retiró a un lado, permitiendo que la pareja disfrutara de su momento sin interrupciones. A pesar de todo, sentía una extraña paz al ver que el amor verdadero, aquel que no se puede comprar ni planear, había triunfado. Los invitados comenzaron a acercarse, felicitando a la pareja y compartiendo lágrimas de alegría. Cada abrazo, cada palabra de aliento, reforzaba la idea de que lo que habían presenciado no era solo una boda, sino un testimonio de que el amor puede sobrevivir al tiempo, a la distancia y a las pruebas más duras. Valeria y Daniel, todavía tomados de la mano, escuchaban cada felicitación con sonrisas tímidas pero sinceras, conscientes de que la vida les había dado una segunda oportunidad que no podían desperdiciar. Mientras la ceremonia continuaba, Valeria recordó los días oscuros en los que había creído que nunca volvería a sentir aquella conexión especial. Pensó en las noches solitarias, en los recuerdos que se negaban a desaparecer, y en la fuerza que le permitió seguir adelante hasta que el destino la reunió nuevamente con Daniel. Cada paso que daban juntos era un recordatorio de que los caminos más difíciles a menudo llevan a los destinos más hermosos. Daniel, por su parte, se sentía abrumado por la emoción. Cada mirada de Valeria, cada sonrisa y cada lágrima eran un testimonio de que todo su esfuerzo había valido la pena. Había viajado, esperado y luchado por este momento, y ahora que lo tenía frente a él, no podía contener la gratitud y el amor que sentía. Susurró al oído de Valeria,
prometiéndole que nunca más permitiría que nada los separara. El resto del día transcurrió entre risas, música y celebraciones, pero el recuerdo de la entrada dramática de Daniel y la decisión de Valeria permaneció en la mente de todos los presentes. Cada invitado comprendió que aquel no era un evento común. Había sido una lección de amor verdadero, de paciencia y de cómo el destino puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Finalmente, cuando la noche cayó y las luces se encendieron, Valeria y Daniel se retiraron del centro de atención, caminando tomados de la mano hacia un futuro lleno de posibilidades. Sabían que la vida no siempre sería fácil, pero ahora tenían la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Su amor, probado por el tiempo y las circunstancias, era más fuerte que nunca, y esa noche, bajo el cielo estrellado, se prometieron a sí mismos nunca volver a separarse. El amanecer llegó silencioso, con un cielo teñido de tonos anaranjados y dorados, reflejando la calma que Valeria y Daniel finalmente habían alcanzado. Esa mañana no había necesidad de relojes ni prisas. Cada segundo parecía alargarse para permitirles disfrutar del alivio y la felicidad que habían conquistado juntos. Caminaban por los senderos del jardín, aún tomados de la mano, con los recuerdos de la boda y la entrada dramática de Daniel resonando en sus mentes. Cada flor, cada sombra y cada rayo de sol parecía susurrarles que el destino finalmente los había reunido de manera irrompible. Valeria miraba a Daniel y recordaba los años de espera, las cartas que nunca llegaron, los mensajes que nunca respondió y la sensación de pérdida que la había acompañado durante tanto tiempo. Ahora, esas memorias ya no eran dolorosas, eran lecciones que habían fortalecido su corazón. Cada lágrima derramada en el pasado se transformaba ahora en gratitud, porque cada momento los había preparado para este reencuentro definitivo. Daniel la miraba con esa intensidad que solo puede surgir de un amor que ha sobrevivido a todo, y en sus ojos brillaba la certeza de que nunca permitiría que la distancia ni el tiempo los separara de nuevo. Mientras caminaban, se encontraron con los primeros invitados que habían decidido quedarse para compartir los últimos momentos del evento. Sus felicitaciones y abrazos fueron cálidos, pero lo más significativo fue la sensación de admiración que todos compartían. No era simplemente una boda, era la demostración de que un amor verdadero puede resistir cualquier adversidad. Los murmullos se mezclaban con sonrisas y miradas cómplices, mientras los presentes se preguntaban cómo una historia tan intensa y apasionada había podido desarrollarse ante sus ojos en tan corto tiempo. Daniel tomó un momento para susurrarle a Valeria, recordándole que la vida a veces nos pone pruebas que parecen imposibles, pero que la recompensa vale cada obstáculo. Ella asintió, sintiendo como cada palabra llenaba su corazón de seguridad y esperanza. Ambos entendieron que a partir de ese momento, su relación no solo sería más fuerte, sino también consciente del valor de cada instante compartido. No había promesas vacías. Todo lo que decían y hacían estaba cargado de sinceridad, emoción y una pasión que no podía ser fingida. Mientras avanzaban hacia el lugar donde se habían hospedado los invitados, comenzaron a recibir mensajes de familiares y amigos que expresaban su admiración por la valentía de Valeria. Algunos confesaban que nunca habían presenciado un acto de amor tan audaz y honesto. Cada mensaje reforzaba la sensación de que no estaban solos. La comunidad que los rodeaba celebraba y reconocía la autenticidad de lo que estaban viviendo. La presión, las dudas y los miedos del pasado habían quedado atrás. Lo que importaba ahora era el presente, y sobre todo, el futuro que ambos construirían juntos. Más tarde, en un rincón apartado del jardín, Daniel se detuvo y tomó ambas manos de Valeria. La miró fijamente y le dijo: «Valeria, nada en este mundo puede compararse con el alivio y la alegría que siento al tenerte finalmente conmigo. Cada día que pasé lejos de ti me enseñó a valorar lo que realmente importa. Y hoy, frente a todos, quiero que sepas que estoy aquí para ti, para siempre». Ella, con la voz temblorosa de emoción, respondió: «Daniel, cada momento lejos de ti me enseñó lo que significa esperar por alguien que vale la pena. Y ahora que estás aquí, prometo que nunca volveré a dejar que nada ni nadie nos separe».
Ese intercambio de palabras, cargado de sinceridad y pasión, fue un recordatorio de que su historia no había terminado. Apenas comenzaba una nueva etapa, más fuerte, más profunda y más consciente de lo que ambos deseaban. La confianza que habían reconstruido era sólida como nunca, y la sensación de completitud que ambos experimentaban no podía ser descrita con palabras. A medida que avanzaba el día, la pareja decidió retirarse a un pequeño balcón privado para contemplar el horizonte y disfrutar de un momento íntimo lejos de la mirada de todos. La ciudad se extendía ante ellos como un mar de luces y sombras, y en ese silencio, el mundo parecía detenerse nuevamente para honrar la intensidad de su amor. Cada gesto, cada caricia y cada mirada se convertían en un lenguaje propio, entendible solo por quienes habían vivido la prueba más difícil del destino y la habían superado juntos. Valeria recordó con claridad los años en los que había intentado ignorar sus sentimientos por Daniel, las veces que se prometió a sí misma que era mejor seguir adelante y olvidar, y cómo, a pesar de todo, nunca pudo hacerlo. Sus recuerdos de él eran como fantasmas que la perseguían, pero en lugar de miedo, ahora sentía gratitud. Cada dolor, cada espera y cada lágrima la habían preparado para este momento perfecto. Daniel, al ver sus ojos llenos de emoción, comprendió que todo lo que había pasado los había hecho más fuertes y más capaces de amar con una intensidad renovada. El ambiente en el balcón era mágico. El sonido de la ciudad lejana, mezclado con la brisa suave, creaba un telón de fondo perfecto para el inicio de su nueva vida juntos. Daniel tomó un anillo que había guardado durante años, un símbolo de su compromiso eterno, y se lo deslizó suavemente en el dedo de Valeria. Su gesto fue simple, pero cargado de una emoción que no necesitaba palabras. Cada mirada, cada sonrisa y cada lágrima decía todo lo que ambos sentían. «Este anillo no es solo un símbolo», dijo Daniel. «Es la promesa de que, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Nunca más permitiremos que el destino nos separe, porque ahora entendemos que nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo». Valeria, entre lágrimas y risas, asintió con emoción, comprendiendo que cada sacrificio, cada espera y cada duda habían valido la pena. Aquella promesa no era solo un momento romántico, era la consolidación de un amor que había sobrevivido a todo, y que ahora tenía la fuerza para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Mientras se abrazaban bajo el cielo crepuscular, los recuerdos de su separación y las pruebas superadas los llenaban de gratitud. Cada segundo juntos era un regalo que habían aprendido a valorar plenamente. El amor que habían encontrado no era un simple sentimiento pasajero, era una fuerza poderosa, capaz de transformar vidas y superar cualquier barrera que la realidad pudiera imponer. La tarde continuó, y con ella llegó la certeza de que la vida les había dado una segunda oportunidad única, irrepetible y preciosa. Sabían que no podían perder ni un solo instante, y que cada acción, cada palabra y cada gesto debía ser una celebración del amor que finalmente habían recuperado. Valeria y Daniel entendieron que la verdadera felicidad no se encuentra en la perfección ni en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de superar los desafíos juntos y de valorar lo que realmente importa. Un corazón que late por el otro, sin condiciones, sin reservas y sin miedo. Los días posteriores a la boda fueron un torbellino de emociones para Valeria y Daniel. Lo que para otros hubiera sido un escándalo social, una ceremonia interrumpida, un compromiso roto en pleno altar, y un hombre irrumpiendo como si fuera protagonista de una película, para ellos se convirtió en el inicio de una vida nueva. La noticia se propagó rápidamente. Los periódicos locales hablaron de la novia que eligió al amor verdadero, mientras que en las redes sociales circulaban fotos y fragmentos grabados por los invitados sorprendidos. La imagen de Daniel tomando la mano de Valeria frente a todos y confesando su amor eterno se volvió un símbolo para miles de personas que veían en su historia una prueba de que el verdadero amor podía desafiarlo todo. Valeria, aunque al principio sintió cierto temor por la atención mediática, pronto comprendió que nada de eso importaba mientras Daniel estuviera a su lado. Recordaba cómo, en los primeros días tras la boda frustrada, algunos conocidos intentaban cuestionarla.
¿Valía la pena arruinar todo por alguien que apareció al último minuto? Preguntaban con incredulidad. Ella respondía con calma y firmeza. Valía la pena porque él nunca se fue de mi corazón. Aunque intenté negarlo, aunque traté de seguir otro camino, mi alma lo esperaba. Y ahora que está aquí, no pienso dejarlo ir. Daniel, por su parte, no podía evitar sentir un orgullo silencioso cada vez que escuchaba esas palabras. Había esperado tanto tiempo, había recorrido tantas ciudades, soportado tantas noches de incertidumbre, que verla ahora hablar con esa convicción era como recibir la recompensa más grande del universo. Unos días después, ambos decidieron alejarse de la ciudad para tomar un respiro. Escogieron un pequeño pueblo junto al mar, un lugar donde nadie los conocía, donde podían caminar descalzos por la arena sin preocuparse por cámaras o rumores. Allí, entre la brisa salada y el sonido de las olas, comenzaron a construir la vida sencilla y verdadera que siempre habían soñado. Valeria encontraba paz observando cómo Daniel disfrutaba de los detalles más pequeños. El amanecer visto desde un balcón humilde, el café compartido en tazas de barro, o las caminatas nocturnas en silencio, con el mar iluminado por la luna. Él, que alguna vez fue perseguido por el peso de los negocios y la exigencia de su apellido, ahora se sentía libre. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en la mujer que caminaba a su lado. Una tarde, mientras recogían conchas en la orilla, Daniel rompió el silencio. ¿Sabes qué pienso cada vez que miro el mar?, preguntó, sosteniendo una concha blanca en su mano. Valeria sonrió. ¿Qué piensas? Que cada ola es como una oportunidad que dejamos pasar cuando estábamos separados. Pero también pienso que el mar nunca se detiene, siempre regresa, como yo regresé a ti. Ella lo miró con ternura, y sin poder contenerse, lo abrazó. En ese instante comprendió que, aunque habían perdido tiempo en el pasado, el futuro les pertenecía completamente. Sin embargo, la calma que disfrutaban comenzó a tambalear cuando un sobre inesperado llegó a su puerta. Era una carta, escrita con una caligrafía que Valeria reconoció de inmediato, la de su ex prometido. Valeria, decía la carta, no busco reproches ni explicaciones. Solo quiero que sepas que, aunque tu decisión me hirió profundamente, no te guardo rencor. El verdadero amor no se obliga, y aunque pensé que el nuestro era suficiente, me equivoqué. Te deseo felicidad con él, pero recuerda que toda elección trae consecuencias. El mundo no olvida, y tarde o temprano tendrás que enfrentarte a lo que dejaste atrás. Las palabras cayeron como un balde de agua fría. Daniel la leyó en silencio, con el ceño fruncido, y luego apretó la carta entre sus manos. No tienes por qué cargar con esto, dijo, con voz firme. Lo importante es lo que sentimos ahora, no lo que alguien más opine. Pero Valeria sabía que la advertencia de la carta no era simple. Había un tono oculto, una amenaza velada, como si aquel hombre no estuviera dispuesto a desaparecer tan fácilmente de sus vidas. Esa noche, mientras Daniel dormía con su brazo alrededor de ella, Valeria permaneció despierta mirando el techo. Sabía que, aunque el amor verdadero los había reunido, el pasado aún tenía hilos que podían enredarse en su futuro. Y en lo profundo de su corazón, presentía que esa carta no sería la última vez que el pasado llamaría a su puerta. El presentimiento de Valeria no tardó en confirmarse. Días después, mientras paseaban por el pueblo costero, una noticia en la televisión de un pequeño restaurante atrajo su atención. En la pantalla aparecía el rostro de su exprometido, rodeado de periodistas. Declaraba que había sido humillado en su propia boda, pero que no se quedaría de brazos cruzados. Con una mezcla de resentimiento y orgullo herido, anunciaba demandas legales contra Daniel y Valeria, acusándolos de fraude emocional y de haberlo engañado durante meses. Valeria sintió un nudo en la garganta. El murmullo del restaurante se volvió un cuchicheo general. Todos giraban para mirarla, reconociendo a la mujer de las noticias. Daniel reaccionó de inmediato, tomando su mano con firmeza. No te preocupes,
Le susurró al oído. Que hablen, que inventen, que griten lo que quieran. Lo que tenemos es real, y eso no lo puede destruir nadie. Pero por dentro, Daniel estaba furioso. No porque temiera perder la batalla legal, sabía que todo era un espectáculo mediático, sino porque alguien intentaba ensuciar el amor que tanto les había costado recuperar. Decidió entonces enfrentarse a la situación de la manera más directa posible. Contactó a su exrival y le propuso un encuentro privado. Valeria dudó al principio, temiendo un conflicto mayor, pero Daniel fue claro. Si no lo enfrentamos ahora, seguirá persiguiéndonos siempre. El encuentro ocurrió en un despacho elegante de la ciudad. Valeria estuvo presente, aunque se mantuvo en silencio, dejando que Daniel hablara. Su exprometido entró con el orgullo intacto, pero también con la amargura reflejada en los ojos. ¿Vienes a justificar lo que hiciste?, preguntó, con sarcasmo. Daniel lo miró fijo, con serenidad. No vengo a justificar nada. Vengo a dejar claro que no me arrepiento. Ella y yo nos amamos, y no fue un capricho ni una traición. Fue el destino. Tú intentaste forzar un lugar en su corazón, pero ese lugar siempre fue mío. El silencio se volvió pesado. El otro hombre apretó los dientes, pero al ver a Valeria tomada de la mano de Daniel, comprendió lo inevitable. Finalmente suspiró y, con voz cansada, dijo: quizás tengas razón. Quizás siempre supe que ella no me miraba como a ti. Pero eso no borra la humillación que sufrí. Valeria, incapaz de callar más, intervino. Lamento lo que pasó, de verdad. Nunca quise herirte. Pero hubiera sido más cruel casarme contigo cuando mi corazón pertenecía a otro. Tú también mereces a alguien que te ame sin condiciones, y yo no podía darte eso. Las palabras fueron sinceras, y aunque dolieron, parecieron cerrar una herida. El hombre los miró por última vez, luego recogió sus cosas y se marchó. No hubo abrazos, ni perdones completos, pero sí un cierre necesario. Cuando salieron del despacho, Valeria respiró profundamente, como si una carga invisible hubiera desaparecido. Daniel la rodeó con su brazo y sonrió. Ahora sí, dijo, somos libres. Y lo eran. Libres de ataduras, de miedos y de fantasmas del pasado. Su amor, probado en el altar, en la soledad, en la huida y en la confrontación, había demostrado ser indestructible. Esa noche, de regreso al pueblo costero, celebraron su verdadera boda, íntima y sin testigos más que las estrellas y el mar. Sin vestidos lujosos ni orquestas, solo ellos dos, pronunciando un sí sincero y eterno. Porque, al final, la verdad era simple. Daniel no apareció en aquella boda como un intruso. Siempre había sido, desde el primer día, el verdadero novio.